Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Ya terminaron hace ratito la clase con la doctora? Sí, Sí, Ok. Listo, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? sí, ya se ve, Miranda. Vamos a empezar entonces con la clase. Es sobre urgencia oftalmológica, específico sobre trauma corneal, que es aboración corneal, herida corneal, cuerpo extraño corneal y la quemadura corneal. Como manera de introducción, pues todo paciente que llega a la consulta refiriendo que presentó un traumatismo palpebral, orbitario, en cualquier región de lo que es el globo ocular, se le debe realizar una exploración completa, desde iniciar con la agudeza visual, la exploración con la lámpara de hendidura, y si tanto el paciente, las condiciones y las condiciones, sobre todo del segmento anterior, lo permiten, una exploración de fondo de ojo con midriasis farmacológica, usando gotitas. Y además, bueno, dependiendo del tipo de traumatismo, realizar una tomografía computarizada para descartar que haya cuerpo extraño intraocular, que haya una ruptura del globo ocular o que tengamos alguna fractura. En el primer apartado, que son las heridas no penetrantes, vamos a tener lo que son las abrasiones corneales. La abrasión es la que se puede realizar o la que podemos tener como consecuencia del contacto, por ejemplo, con un dedo, con una uña, con el puño, con un pedazo de papel, o sea, es un rozoncito, la basurita que te cae, un lente de contacto al tratar de retirártelo o colocártelo. Los síntomas que van a referir los pacientes son dolor intenso, inmediato, o sea, en cuanto se produce lo que es el trauma, sensación de cuerpo extraño, como si trajeran algo en el ojo, lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. Los signos vamos a encontrar hiperemia conjuntival, defecto epitelial con tinción de fluoresceína positiva y un posible edema palpebral. Casi siempre los pacientes, de tanto que se han lavado, se han tallado, la mayoría van a otros lugares antes de acudir a la consulta oftalmológica, ya van a Cruz Roja, a farmacias. Entonces, la mayoría de las veces ya les realizaron lavados, le tallaron el ojo con gasas, entonces ya el paciente llega muy irritado, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Podemos encontrar que los párpados estén inflamados o tengan edema, que el paciente tenga mucha hiperemia conjuntival, a veces esta inyección ciliar. Y bueno, lo que siempre no se nos debe pasar es que a esos pacientes siempre hay que teñirlos con las tiritas de fluoresceína, colocarle al paciente una gotita de anestesia y posterior colocar en la tirita de fluoresceína pues una gotita de Ponti para poder así teñirlo, siempre tratando de que la tirita colocarla en lo que es la conjuntiva tarsal inferior, no directamente en lo que es pues córnea, ¿no? En la parte central del ojito para no lastimarla más en caso de que ya esté lastimada. Y colocando la fluoresceína vamos a colocar lo que es la tinción azul que tenemos en la lámpara y con ella vamos a poder identificar el defecto epitelial que pues normalmente se va a ver como una línea o unos como si fuesen como rasguños, pero se van a ver, o sea, que son superficiales, no involucran capas más profundas y no hay fuga de líquido, ¿no? O de humor acuoso. Como vemos en la imagen, más o menos, o sea, pueden teñir así de color amarillo, superficiales, de manera punteada o lineales. En la exploración, es en la lámpara de hendidura, es esencial para determinar la presencia, o sea, si hay o no, el alcance y la profundidad del defecto corneal. Y es muy importante distinguir entre una abrasión corneal limpia, que normalmente tiene bordes bien definidos, o pues en las que son ya de manera irregulares, ¿no? O que nos producen una desepitelización
no con una forma precisa o lineal, sino como desepitelizado en una mayor superficie o zona. Aquí hay que tener cuidado, muy importante recordarlo, que los defectos epiteliales que están asociados a lente de contacto y a materia vegetal no se les debe ocluir el ojo por la posibilidad de favorecer una infección secundaria, sobre todo de tipo micótica o por hongos. Casi siempre cuando tenemos así defectos pequeños, defectos epiteliales, pues que pueden resolverse fácilmente y pronto. En la mayoría, siempre y cuando no veamos que hay signos de infección, ¿verdad? O sea, que el paciente no tiene secreción abundante, que no tiene pues una inyección muy significativa, que no vemos datos de infección, vemos que es limpio, ocluimos el ojito colocando un parche. Esto pues para dar tiempo al epitelio de que junto con el lubricante que dejemos y el tratamiento, pues se repitelice, evitando que con el parpadeo el paciente arranque esa repitelización constantemente. La excepción es cuando el paciente o el rozón que se dio el ojito fue con una planta, fue con algo de madera, siempre que sospechemos que tiene involucro de materia vegetal hay que evitarlo. Igual con el lente de contacto, porque las lesiones por pseudomonas, entonces también se evitan. En el tratamiento, siempre en la exploración, siempre que el paciente refiera, siento algo en el ojo, siento como si trajera una basurita, me golpeé, me lo tallé con algo, siempre hay que vertir el párpado superior, siempre. En las consultas van a estar, o sea, yo pienso que ya se dieron cuenta, o si no, van a estar observando y cómo se vierte el párpado, ¿no? Hay diferentes, o sea, cada persona lo hace de diferente manera. Algunos utilizan un hisopo para apoyarse, algunos solamente lo hacen con el dedo, siempre es importante la eversión, porque muchos cuerpos extraños los encontramos en el párpado superior. Y es ese cuerpo extraño que se encuentra en el párpado superior el que está constantemente en cada parpadeo, tallando la córnea y produciendo las abrasiones. En el tratamiento, pues bueno, en ese momento, en la consulta, podemos colocarle al paciente un colirio ciclopléjico, que de alguna manera, si vamos a explorar lo que es el fondo de ojo, nos va a servir y con una segunda intención de quitar o, por ejemplo, disminuir la inyección ciliar y el dolor o la molestia que siente el paciente. Y el antibiótico, en su mayoría, cuando los defectos que se producen por las abrasiones pues tiñen con la fluoresceína, tratamos de evitar dejar esteroides, dejamos solamente antibióticos. El vendaje compresivo durante 24 horas, siempre esos pacientes tratar de citarlos a las 24 horas y tú retirarle el parche, volver a teñirlo y así corroborar que, bueno, el defecto epitelial puede ser que a las 24 horas no esté completamente cerrado, pero sí una disminución del tamaño significativo. Y al quitar el vendaje o el parche, continuar con el colirio antibiótico. Tratamos de dejar el antibiótico 2 semanas. ¿Por qué? Como manera profiláctica, ¿no? Aunque el paciente referirle ya se sienta mejor, no tenga molestias, el defecto esté cerrado, hay que continuar con el antibiótico 2 semanas, pues para evitar una infección. Y en erosiones que son muy pequeñas, menores a 3 milímetros de tamaño, no se va a requerir poner un parche oclusivo y es suficiente con un colirio antibiótico y un antiinflamatorio no esteroideo. Aquí en la clínica, en la práctica, normalmente si el defecto es pequeño, podemos dejar un antibiótico con un esteroide. O sea, es más frecuente que dejemos, por ejemplo, un combinado de antibiótico con esteroide a dejar un antiinflamatorio no esteroideo, porque también utilizar los antiinflamatorios no esteroideos pues nos puede causar alteraciones corneales. Entonces se deja el antibiótico con el esteroide igual por 2 semanas. Claro que vamos a estar vigilando al paciente constantemente para ver que el defecto sí esté cerrando, porque el problema de dejar esteroides es que se retrasa la repitelización, entonces por eso es que se evitan. De hecho, muchos doctores o varios de sus maestros les van a referir que
no hay que dejar el esteroide. O sea, muchos son de la escuela de, aún así el defecto epitelial sea pequeño, tú vas a dar seguimiento al paciente hasta que el defecto epitelial esté encerrado, y si después de eso el paciente continúa con inflamación y hipoemia conjuntival, pues ya le agrega su esteroide, ¿no? Y en unas otras situaciones, pues si el paciente tiene mucha inflamación y el defecto epitelial está muy pequeño, pues podemos iniciar con un combinado, pero siempre estando en constante revisión para evitar que él realmente se esté repitalizando, porque aquí la consecuencia sería que al contrario el paciente se nos fuera a una úlcera. Y bueno, esa es una imagen, más o menos así podemos ver abrasiones corneales. Es, por ejemplo, pacientitos que tienen cuerpos extraños ocultos en conjuntiva tarsal superior y están en un constante pues contacto con la córnea al momento de parpadear. Y en los antibióticos, pues tenemos antibióticos que pueden ir desde amplio espectro, antibióticos más leves, todo va a depender del paciente, cuántos días tenga con la molestia, hace cuántos días que fue el trauma. Hay pacientes que ya vienen con una sobreinfección agregada, entonces ya nos vamos a ir a antibióticos, pues un poquito más fuertes, si fuera el caso necesario. Si creen que el paciente pues, tiene riesgo de irse a una úlcera corneal, como gatifloxacino, moxifloxacino, ya en pacientes que ustedes creen que, bueno, sí necesita un antibiótico fuerte, pero no tanto un cipro, o ya en pacientes que realmente son pequeñas los efectos epiteliales y creen que no tenga tanto riesgo de una sobreinfección, pues una tobramicina. En el siguiente apartado, que es la laceración lamelar corneal, pues en sí la córnea es la que tiene mayor riesgo de sufrir, ¿no?, los traumatismos, porque se encuentra muy expuesta. Los síntomas, los pacientes van a referir dolor y en ocasiones puede ser que el paciente sea, o sea, no refiera que en sí que el dolor es tan intenso o que no sea tan indolora si con ella no se perjudicó lo que es el epitelio corneal, o sea, no se realizó una desepitelización. Visión borrosa, todo dependiendo del sitio donde esté la laceración. Si no afecta el área central, la visión del paciente puede referirse a la normal, o sea, tener un 20/20. En los signos, pues vamos a ver la laceración, los datos nos van a referir que es una laceración corneal de espesor parcial, o sea que se ve profunda y con integridad de las capas profundas, o sea, vemos que no fue completamente todas las capas las que se perjudicaron a la laceración, pero sí involucró un poquito más allá. La observación, pues sobre todo aquí lo que nos va a indicar si realmente hay laceración, pues va a ser el signo de Seidel, que es igual, vamos a colocar una tirita de fluoresceína y vamos a observar lo que es el lavado. Esto quiere decir que si hay penetración o hay laceración, vamos a tener fuga de líquido o no vamos a tener fuga de líquido y esa va a ser la diferencia, ¿no? A tener una perforación o no tenerla. En todo caso de que se tenga la duda, el paciente hay que someterlo pues a un acto quirúrgico para entrar y explorarlo. Si en caso de que existiera la perforación, entonces sí el paciente se le va a tener que realizar una sutura de la herida. Y pues en caso de que realmente se tenga la certeza que no, pues sería solamente con observación y pues con su tratamiento, ¿no? El tratamiento antibiótico y su tratamiento lubricante siempre en estos pacientes que nos van a ayudar mucho con lo que es la repitalización o el cierre. En el tratamiento, colirio ciclopléjico, siempre para tratar de ayudar al paciente a disminuir las molestias y el dolor. El vendaje compresivo, en estos casos nos puede servir mucho el uso de lente de contacto terapéuticas, ¿no? Para que el paciente, pues cada vez que parpadee no se esté lastimando o sienta molestia, podemos colocar un lente de contacto. A veces también se piensa un poquito dependiendo del tipo de trauma, porque a veces el lente de contacto nos puede ayudar a una sobreinfección, ¿no? Entonces, por eso, si se puede parchar el ojito, colocar el parche. Si ya al paciente se le es muy difícil, tiene que realizar actividades, pues nos podemos ayudar de un lente de contacto neutro. El colirio antibiótico y pues la exploración en quirófano.
para suturar la herida en caso de que haya planos profundos de la córnea que estén afectados o si existe pues la sospecha de esta lesión. En las heridas penetrantes y perforantes, eso me lo voy a saltar porque vi que en el temario se los van a dar, entonces para que aborden el tema van a tener trauma penetrante y cuerpo extraño intraocular. Entonces, nos vamos a saltar ese. Y nos vamos a pasar por traumatismo por cuerpo extraño. Siempre los pacientes van a llegar refiriendo como la sensación de que traen una basurita, tienen arenita en el ojo. En la exploración, en la historia clínica, perdón, pues es lo que más o menos nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Para saber cómo qué buscar, qué estaba haciendo el paciente, ¿no? Pues estaba cocinando, estaba trabajando, soy albañil. Entonces todo eso nos va a orientar, ¿no? Como a qué buscar o qué precauciones tomar debido a qué lesiones pueda causar el cuerpo extraño, ¿no? Dependiendo si creemos que puede ocasionar una lesión como tipo quemadura o algo más, ¿no? Pues ciertos cuerpos extraños pueden permanecer adheridos a la córnea al contactar con ella o llevan suficiente energía cinética como para penetrar superficialmente solamente el epitelio y el estroma, como vienen siendo los muy frecuentes casos que llegan siempre a la consulta del paciente que es soldador y estaba soldando sin protección y el típico cuerpo extraño metálico, ¿no? Que se le conoce como rebaba. Algunos pacientes se los pueden referir así. Y llegan, o sea, y sienten, bueno, es que estaba soldando y sentí que algo me brincó al ojo y pues ahí lo tengo y no miro bien, no me duele mucho. La luz ya le ves cómo está incrustado en un cuerpo extraño en la córnea. El cuerpo extraño, pues si es de naturaleza metálica, siempre deja no es como que puede que deje, siempre deja un anillo de óxido por la infiltración en el estroma. Entonces, aparte de quitar el cuerpo extraño metálico, se tiene que limpiar toda la zona que vean alrededor amarillita. Hay que quitar todo ese anillo de óxido, porque si se deja ese óxido, nos va a causar una reacción inflamatoria en la cámara anterior y en la córnea. Entonces, siempre hay que limpiarlo completamente, siempre. En la mayoría de los casos, el cuerpo extraño se localiza en el epitelio corneal y la lesión solamente se limita a la porción externa. Y siempre que se retire, pues es necesario, muy importante, verificar que la herida no tenga mayor profundidad y que no vaya a tener una perforación corneal. O sea, siempre después de retirarlo, teñir, ver que no esté fugando y ver que solamente fue superficial. Retirar esos cuerpos extraños es bien común que lleve a la consulta o a las urgencias. Entonces, siempre desde antes, cuando el paciente ya te dice que tiene mucha molestia, le puedes colocar su gotita de anestesia para que la exploración pues, sea más fácil, menos molesta para el paciente. Siempre que se pueda, es muy recomendable tomar la agudeza visual porque con eso vamos a estar monitorizando a los pacientes. Hay pacientes, como les digo, que no afecta como que el centro corneal, el eje visual y pueden tener una agudeza visual perfecta. Pero en pacientes que desafortunadamente la lesión es como central, pues van a tener disminución en la agudeza visual. Entonces siempre es como que con lo que los vamos a ir siguiendo. Pues le colocan la gotita de lo que es el ponti o la anestesia y lo que vamos a hacer pues es se retira con unas agujitas que van a ver ahí en los consultorios y pues en algunos pacientes puede ser difícil, en algunos fácil, dependiendo del tipo de paciente, en algunos puede que hasta necesites colocarle bléfaro, en algunos no, algunos son muy cooperativos, entonces siempre es quitarlo, corroborar que se quita todo alrededor del óxido. Colocar, en esos pacientes pueden colocar su gotita cicloplégica también para quitar pues la inyección ciliar y el dolor que presentan los pacientes y pues colocarse su parchecito, ¿no? También siempre valorando que el paciente no esté sobreinfectado ya, porque hay pacientes que se esperan bastante para ir a la consulta, hasta 3, 4 días, una semana. Entonces, esos pacientes, si ya ven que tiene secreción agregada, pues ya no es tan recomendable parcharlos porque vamos a hacer
como un cultivo en ese ojito cerrado, ¿no? Y teniendo todos las bacterias. Entonces es mejor no parcharlos, dejarlo así sin parchecito, con su tratamiento con gotita antibiótica y su lubricante, siempre dependiendo qué tanto se haya desutilizado para quitar el cuerpo extraño, pues van a más o menos ver qué tan seguido. Casi siempre al inicio dejamos el lubricante de que cada 2 horas, pero en algunas ocasiones de que si ven que esté un poquito profundo, un poquito grande, el paciente se puede estar poniendo hasta cada hora su lubricante. Y ya al día siguiente que lo ven, dependiendo cómo haya evolucionado, pues ya pueden modificar los horarios. Igual con el antibiótico, cuando son, por ejemplo, pequeñas desepitelizaciones, que ven que no hay sobreinfección, pueden dejarlo cada 4 horas. Pero si ya es un poquito más grande, el paciente ya tiene una infección agregada, se puede gotear hasta cada 2 horas, incluso también podemos empezar hasta cada hora, dependiendo si ustedes observan que el paciente tiene riesgo de desarrollar alguna úlcera. Este es, por ejemplo, una foto de un cuerpo extraño metálico que se encuentra incrustado en la córnea y vemos cómo se observa en el haz de luz. Aquí es un fragmento de yeso, o sea, igual cuando están como golpeando partes de yeso y todo eso también puede como que botar y quedar incrustado. Por eso cuando se retira es muy importante corroborar que pues realmente no haya perforación. Aquí vemos cómo está el cuerpo extraño y aquí vemos cómo está la agujita, ¿no? Para retirar el cuerpo extraño. Normalmente a veces podemos como que doblarla para no tenerla así como que recta, porque es muy frecuente que el paciente pues parpadee por instinto, ¿no? Y para no lastimarlo. Esas son imágenes de pacientitos que han llegado a las consultas con cuerpos extraños. Era muy frecuente que llegaran a las consultas de urgencia, ¿no? Y está cuerpo extraño metálico, metálico, metálico. Aquí en los 3 casos, pues afortunadamente no afectaba el eje visual. Y lo que les digo, en este es en el que se nota más el anillo de óxido. Es todo esto que está aquí alrededor. Todo eso hay que limpiarlo, hasta que quede claro. Y eso es el cuerpo extraño, ¿no? Claro que puede haber el cuerpo extraño de otras naturalezas, ¿no? Como el vegetal, el que no sabemos cuál es el origen, pero más o menos lo identificamos por lo que el paciente estaba haciendo. Entonces, dependiendo de eso es lo que hay algunos materiales, por ejemplo, que dice que estaba trabajando y me cayó cal. O sea, no fue mucha, fue poquita, o voló con el aire. Entonces, esos pacientes hay que identificarlos y sí hacer un lavado por cualquier resto que se pudiera quedar, por lo que vamos a ver ahorita en la quemadura corneal. En el apartado de quemadura corneal es muy importante porque realmente es una urgencia porque hay materiales que nos pueden perforar el globo ocular, pueden penetrar la córnea, entonces es muy importante. Vamos a iniciar con lo que son las quemaduras térmicas por calor. Lo principal es, o sea, el calor nos va a producir inflamación, porque se liberan, nos expresan proteasas del estroma y provoca la degradación del colágeno si es muy intenso el calor que se expone. Los principales objetivos del tratamiento de la quemadura causados por calor son pues aliviar las molestias. El paciente llega con mucha irritación, mucha hiperemia, los párpados muy inflamados. Sí nos ha tocado casos sobre todo de pacientes soldadores que trabajan sin protección y no es como que espontáneamente en el momento de que están soldando, sino al paso de las horas empiezan con una inflamación muy, muy, muy fuerte. Prevenir la inflamación, la ulceración, si el calor penetrara tanto como para producir desepitelización. Prevenir la perforación corneal secundaria por alguna infección sobreagregada. Y producir la cicatrización palpebral y la disfunción resultante. De hecho, pues por el calor a veces puede producir un trauma en un párpado, pues de hecho bastante significativo. El tratamiento es retirar el epitelio corneal, o sea, el que vemos, porque por el calor nos va a producir como si fuera un derretimiento, ¿no? Quitar todo ese epitelio que realmente está como levantado o está necrótico. O cualquier resto de sustancia extraña que se pueda observar en el ojo. Limpieza de los fondos de saco. Esto es muy frecuente que a veces cuando dicen, es que refiero que tengo algo adentro del ojito y no lo encontramos, o sea,
se vierte párpado superior, observamos bien a la parte de abajo, teñimos para tratar de encontrar el cuerpo extraño y no se encuentra, pues hay que hacer una limpieza profunda de fondo de saco por cualquier cosa. Eso lo pueden hacer con su hisopo, lo impregnan con Ponti, con microdacin y vierten los párpados y es hacer una limpieza, o sea, exhaustiva con el hisopo. Molesta al paciente, pero es importante para tratar de estar seguros de no tener cuerpo extraño. Colocar ciclopléjico para quitar el dolor al paciente y la inyección ciliar. O sea, el dolor se produce por el espasmo ciliar que produce la lesión. Aparte por la inflamación que tenemos, también nos va a servir para tratar de evitar que se formen sinequias. Antibiótico profiláctico, o sea, aunque sea por calor y no refiere a que le cayó algo en el ojo, siempre que se tiene la sospecha, se produce algún trauma en el ojito, siempre hay que dejar antibiótico, mejor profiláctico. Lubricante y los corticosteroides tópicos, pues bueno, nos van a suprimir lo que es la iridociclitis asociada que produce el dolor, pero también inhiben la cicatrización de la herida corneal, entonces ahí es como controvertido. Entonces la mayoría de los médicos prefieren evitarlo o iniciar con dosis, pues pequeñas dosis o espaciadas como para nada más calmar la inflamación. O si el paciente no tiene desepitelización, solamente es la inflamación, la hiperemia, entonces podemos dejar el esteroide sin ningún problema, ¿no? En las quemaduras por radiación ultravioleta, pues las causas son lesiones oculares por radiaciones ultravioletas en exposición no protegidas, por ejemplo, a lámparas solares, a soldadura con arco o en una exposición prolongada a la luz. Estas son como más raras. Inicialmente el paciente puede no tener síntomas, puede presentarse horas después y pues lo que más refiere es el dolor y suele ser autolimitado y el epitelio se puede cicatrizar en un día, o sea, en 24 horas. En sí el epitelio es muy noble y con 24 horas disminuye bastante el defecto epitelial o se repiteliza por completo. Y el tratamiento consiste en la oclusión para inmovilizar el párpado, pomadita antibiótica o puede ser igual gota. Solamente que si el párpado está muy afectado, pues preferimos la pomada o el ungüento para tratar de ayudar también y pues su gotita cicloplégica. En lo que son más graves, que son las quemaduras químicas, que son una verdadera emergencia oftalmológica, se debe de actuar lo más rápido posible. El tiempo que se tarda en actuar, pues realmente es crítico, el daño es grave y las quemaduras pueden ser por álcalis o por ácidos. Los álcalis o las quemaduras alcalinas son más comunes y pueden ser más difíciles clínicamente con una potencial de morbilidad a largo plazo pues más alta. Y la exposición química ocular bilateral pues es devastadora la afectación en ambos ojitos, ya que a menudo pues resulta con una discapacidad visual por el daño que nos produce a nivel corneal. Un manejo temprano y agresivo y el monitoreo cercano pues es esencial para la evolución del paciente. Entonces, esos pacientes son de estarlos viendo casi diario y con modificaciones de tratamiento. En la fisiopatología de estas quemaduras, pues va a depender mucho de la composición química del material, el pH, qué tanto material o volumen, la concentración, la duración del tiempo de exposición en el ojo del químico y el grado de penetración de la sustancia. Y el mecanismo pues va a diferir, ¿no? Tienen diferente forma de actuar el material ácido y el alcalino. En lo que es la lesión ácida, lo que pasa es que los ácidos disocian lo que son los iones de hidrógeno en la córnea. Y esto generalmente ocurre cuando hay un ácido fuerte que tiene un pH inferior a 4. La molécula que se encuentra de hidrógeno daña lo que es la superficie de la córnea y altera el pH. Mientras que, bueno, se desnaturalizan las proteínas y se produce la precipitación y empieza toda la cascada, ¿no? De coagulación de las proteínas. En esta lesión, la coagulación de las proteínas va a crear una barrera y por lo tanto, generalmente esta barrera evita que la sustancia penetre más profundamente y nada más es como que responsable de que la córnea se ponga como en apariencia de vidrio esmerilado, le llamamos así, del estroma, pero es como, o sea, como el vidrio borroso o empañado.
y en este caso de los ácidos, el ácido fluorhídrico es la excepción, y este sí se va a comportar como una sustancia alcalina por el ion fluoruro que tiene, y ese sí penetra más profundo hacia el estroma, ¿no? En la lesión alcalina, las sustancias alcalinas lo que hacen es elevar el pH. Son lipofílicas y pueden penetrar las membranas celulares. Se disocia un ion hidroxilo y un catión en lo que es la superficie de la córnea, y esto lo que va a hacer es que saponifica los ácidos grasos de la membrana, mientras que, bueno, el catión va a interactuar con el colágeno del estroma y las proteínas que tenemos ahí, y esta interacción lo que va a hacer es facilitar la penetración más profunda hacia la córnea y el segmento anterior, o sea, todo lo contrario de los ácidos que producían una barrera que impedían esto. Posterior a que se produce hidratación de los glucosaminoglicanos, se va a producir la turbidez del estroma, o sea, ya se va a empezar a ver la córnea inflamada, la córnea van a ver que no está clara. Todo esto tiene, o sea, como todo este mecanismo conlleva varias cosas o factores que tenemos que buscar en las quemaduras. Por ejemplo, la elevación de la presión intraocular es frecuente por esta penetración, ¿no? Y aquí lo explica, que la hidratación del colágeno causa distorsión y acortamiento de las fibrillas, lo que lleva a que se altere la malla trabecular a su vez. Entonces, al estar alterada la malla trabecular, nos va a alterar lo que es la evacuación del humor acuoso y nos va a tener alteraciones de la presión intraocular, ¿no? Elevaciones. Y los mediadores inflamatorios que se liberan en todo este proceso estimulan, pues, que se liberen prostaglandinas y también aumenten más lo que es la presión intraocular. En las causas más frecuentes de quemaduras, pues lo más común es que lleguen amas de casa, se quemaron con productos de limpieza, agricultores o personas que andan trabajando en el campo con fertilizantes, limpiadores de drenaje, los albañiles o que trabajan en construcciones con cemento, yeso, mortero, la cal, con fuegos artificiales, ácidos de batería, blanqueadores, empulido de vidrio, vinagre, ácido nítrico, clorhídrico, crómico. Entonces son como las sustancias más frecuentes. En la exploración física siempre se debe de, hacer un examen físico completo, ¿no? Sobre todo, pues irte directamente al ojito que está afectado, en su mayoría son los dos ojos, y lo principal es neutralizar el pH de la superficie ocular. Siempre, o sea, en cuanto llegue el paciente va a llegar realmente gritando del dolor, son casos muy intensos. Hay que poner su gotita anestésica para tratar de calmar un poquito al paciente, su gotita cicloplégica, y después iniciar con una irrigación continua, o sea, continua, desde que el paciente llega, o sea, no te vas a poner a hacerle la historia, aunque debería, pues es como lo que comúnmente iniciamos, pero si el paciente llega y te dice, es que estaba trabajando, me cayó acá en los ojos, o sea, es empezar a irrigación así continua a chorro. En su mayoría, hasta a veces con 3 litros se lava al paciente, vertiendo párpados, colocando bléfaros y puedes y todo, o sea, para hasta la forma más profunda, metiendo hisopos y todo, porque esas son sustancias muy pequeñitas, ¿no? Que se pueden quedar ocultas. El paciente, pues ya después de que realices el lavado, tratas de que quede lo más limpio, pues hay que revisar en la lámpara que realmente no tengamos restos. El paciente va a referir disminución de la agudeza visual, y es como lo más frecuente, y las agudezas visuales realmente pues pueden ser, o sea, feas, de movimientos de manos, cuentadedos, debido pues a que en ese momento realmente la córnea va a estar con mucha turbidez, muy inflamada. Y bueno, hay desde quemaduras que pueden ir desde moderadas a severas, dependiendo de la exploración del paciente, y dependiendo de eso, pues va a ser el tratamiento también. En la exploración, pues en estos pacientes no se puede valorar la presión intraocular con un Goldman, entonces siempre si tenemos, pues valorarla con un ICAR, para tratar de corroborar de que se encuentre estable, de que no hay elevaciones de la presión intraocular, y si no contamos con él y se sospecha, pues dejarle su gotita
para tratar de que no se eleve la presión intraocular. Ahorita vamos a hablar sobre qué fármacos se pueden dejar. Tratar de ver la inflamación conjuntival, estos pacientes van a estar realmente muy inflamados, observando desde párpado, porque casi siempre el párpado también es receptor de la sustancia y tenemos desde quemaduras, los párpados, el paciente puede presentar triquiasis, entropión, simbléfaro, cicatrices, todo, porque o sea, el párpado también se quema. Y partículas, pues hay que revisar perfectamente los sacos conjuntivales, porque este hallazgo es más común, por ejemplo, en lesiones de partículas como yeso o cal, que si no se eliminan por completo y quedan residuos, se siguen liberando sustancias y esas partículas siguen quemando. Entonces nunca realmente vamos a llegar a la curación total del ojito porque esas partículas siguen quemando y es casos frecuentes que se dé de esta manera. En lo que es la isquemia perilimbar, esto es muy importante para lo que es el pronóstico. Isquemia perilimbar nos referimos a lo que es el grado de isquemia del limbo, o sea, el blanqueo, qué tanta zona se queda como avascular, blanca. Es el indicador pronóstico más significativo para la curación corneal futura, porque realmente, bueno, si ven, observan ustedes aquí el limbo, nos referimos a toda esta parte periférica, ¿no? De lo que es la parte del iris. En esa parte del limbo encontramos lo que son células madres limbales, que son responsables de repoblar lo que es el epitelio corneal. Y si toda esta parte, por ejemplo, se quedó blanquecina, pues quiere decir que todas esas células murieron. Entonces, realmente la probabilidad de que esa córnea mejore, pues va a ser baja. Y de igual manera, si las observan intactas, pues no es garantía de una curación epitelial normal, pero por lo menos tenemos pues tal vez un mejor pronóstico. Y el grado de blanqueo pues debe de documentarse en términos de horas del reloj involucrada. Van a ver, observar el ojito y casi siempre las lesiones tratamos de esquematizarlas, dibujarlas, lo que ustedes ven para que sea más representativo cuando otro médico le observe el expediente y tratar de referirlo como en horas. Por ejemplo, se observa un leucoma o blanqueamiento de la córnea de tal hora a tal hora. Por ejemplo, desde las 3, desde el meridiano 3 hasta las 6. O tratar de referirlo así para que el otro médico pues más o menos se ubique en lo que va a ver o va a buscar. En el defecto epitelial corneal, es esta zona que observamos aquí, el defecto epitelial. Este defecto ya está teñido con fluoresceína, así se observa, ¿no? Todo esto es epitelio que se arrancó, no tiene epitelio en esta zona. Y puede variar desde una queratitis epitelial punteada, o sea, que no se tiña así, que solamente se tiñan puntitos amarillos, hasta un defecto epitelial completo, que se desepitelice toda la córnea, solamente una región. Y bueno, un defecto epitelial completo puede no absorber el tinte de fluoresceína tan rápidamente como una abrasión, un defecto pequeño, por lo tanto se puede perder o puede que no se observe, o sea, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser muy observadores en la lámpara de hendidura. El haze estromal es como vemos aquí en esta imagen, esa zona blanquecina. Es una turbidez que puede variar desde una córnea clara, o sea, un grado 0, que la córnea esté completamente transparente, hasta una opacificación completa de grado 5, o sea, que no te permita ver nada hacia la cámara anterior, o sea, todo el segmento, que no veas pupila, que no veas el iris, y mucho menos el polo posterior. Hasta pues se puede producir una perforación corneal por la lesión, ¿no? Por el químico se puede tener una perforación corneal. Es un hallazgo que puede ser muy raro en la presentación, es más probable que ocurra después de la presentación inicial, o sea, de días a semanas, en ojos que realmente están muy lesionados y que tienen muy poquita capacidad de curación. Y también puede ser, o sea, que al mismo tiempo haya tenido una lesión penetrante y por eso sea la perforación. En la reacción inflamatoria, pues vamos a buscar, claro, si el segmento anterior está claro y la córnea te lo permite, vamos a buscar una reacción inflamatoria, que es la celularidad. En general, este hallazgo es más común con lesiones que son alcalinas, debido a que tienen mayor profundidad y sí producen inflamación. La uveitis generalmente es otro signo de pronóstico muy grave, o sea, si tienen inflamación, porque hay que disminuirla, ¿no? Y este es como lo que utilizamos cuando ahorita que estén explorando en la lámpara de hendidura,
Es una técnica para ver si se observa tindal o celularidad en la cámara anterior. Van a colocar el haz de luz más o menos a 45 grados. Es un haz de luz muy pequeñito y lo van a centrar en lo que es la pupila y de esta manera van a tratar de observar cómo se vieran estos como tipo puntitos. Es como la representación, es como si prendieran un cañón, encendieran un cañón y a veces que sale como el haz de luz y se ven como puntitos que flotan. Así se ve la celularidad, ¿no? Y normalmente la describimos si hay celularidad o no presente, cuántas cruces, dependiendo, o sea, qué tanta sea la abundancia o veamos la inflamación en la cámara anterior. Las cicatrices, como en este caso de la imagen, que puede ser frecuente en párpados, es similar a las lesiones químicas en otras áreas de la piel, o sea, es igualito en la piel del párpado. Este hallazgo puede provocar graves problemas de exposición si la cicatrización de los párpados impide el cierre, o sea, hay veces que el párpado queda hacia afuera y el ojito no cierra bien al momento de dormir, el ojito queda abierto, entonces eso nos va a producir también alteraciones a nivel corneal. Y el agoftalmos, que de igual manera cuando hay mala cicatrización de los párpados, pues nos va a estar acumulando la lágrima o se va a estar derramando y el paciente tiene bastante molestia. Entonces todos esos pacientes tienen que ser referidos con el oculoplástico para que maneje las alteraciones a nivel de párpados. Estos, claro, son complicaciones a larga evolución de estos pacientitos que sufren quemaduras. Tenemos una clasificación para las quemaduras corneales, sobre todo es la clasificación de Hush, se clasifica de grado 1 a grado 4. Y bueno, aquí ven el cuadrito, que es el defecto epitelial corneal sin esquema limbal, o sea, realmente es un ojito que está sano, solamente un poquito de hiperemia si acaso, pero en la región perilimbar, o sea, no tenemos nada de isquemia. Están las células madres limbales bien, sin alteraciones. Un grado 2, que ya hay un defecto epitelial corneal con opacidades, estromales e isquemia que va a afectar hasta menos del tercio del limbo, o sea, es una afectación pequeña. El grado 3, que ya es un defecto epitelial corneal total, o sea, se desepitelizó todo, oscurece ver detalles del iris o de la pupila y la isquemia va más allá de un tercio o la mitad del limbo, ¿no? Y ya un grado 4, que ya sería un caso pues grave, que ya es la córnea totalmente opaca, no se observa ni iris ni pupila y la isquemia es más de la mitad del limbo. Aquí vemos un grado 3, ya está pues todo opaco, hay mucha inyección ciliar en estos casos, como vemos aquí también. Aquí está opaco, pero todavía alcanzamos a ver esa pupila y a iris, y ya pues aquí realmente pues vemos cómo está totalmente blanca la córnea. Pues ya sin poder observar ningún detalle. Y de igual manera aquí, la quemadura, sobre todo la conjuntiva también. Y las complicaciones pues incluyen desde la inflamación conjuntival, lavoraciones corneales, turbidez de la córnea y edema, aumento de la presión interocular, fusión y perforaciones corneales. Complicaciones secundarias, pues ya sería un glaucoma secundario, ya sea por alteraciones en la malla trabecular, por inflamación o por una uveitis. Catarata secundaria es menos frecuente, pero también es posible. Cicatrización conjuntival vulvar, triquiasis o entropión, adelgazamiento y perforación corneal. En las complicaciones, la úlcera corneal, o sea, por la desepitelización se puede llegar a producir una úlcera corneal, que en este caso va a ser estéril, si no está sobreinfectada, o puede ser infecciosa. Atrofia completa del globo ocular hasta irse a una tisis bulbi, o sea, que ese ojito se haga pequeño, él pierda su tono, el globo ocular, la córnea se conjuntivaliza, así como vemos en la imagen. Un ojo seco, severo, secundario a largo plazo, y estos pacientes tienen que estar mucho tiempo con lubricantes, y no es que de por vida, porque se pierden células, ¿no? Entonces, pues ya no hay manera de estar produciendo una lágrima de tan buena calidad o tanta lágrima. La cicatrización conjuntival tarsal, hay unos pacientes que forman sin bléfaro, o sea que parte del párpado se pega a lo que es la conjuntiva,
Y de igual manera en las revisiones eso se tiene que estar valorando para si están formando, estarlas rompiendo para que esto no continúe. Interrupción completa de la superficie ocular con cicatrización corneal, queratinización, vascularización, como es en esta imagen. En los estudios de laboratorio, no siempre, de hecho, no es muy frecuente que se tengan tiritas para estar midiendo el pH. Eso más o menos, o sea, se hace con los lavados y tú te das una idea si realmente eliminaste toda la sustancia. Pero lo ideal sería tener tiras para estar midiendo lo que es el pH y ver si después de los lavados se llegó a neutralizar el pH y así estar completamente seguro pues de que realmente ya no tenemos alguna alteración o algún químico que nos esté modificando el pH. En lo que es la atención médica, pues este tratamiento se requiere una intervención médica y quirúrgica, a veces no como que en primera instancia, pero sí a largo plazo, para la rehabilitación del paciente y dependiendo de la sustancia que esté involucrada. Lo primero es siempre eliminar el agente ofensor con el lavado, con solución balanceada, solución salina. Hasta 3 litros llegamos a utilizar, a veces hasta más, dependiendo de qué tanto sea la sustancia. Promover la curación de la superficie ocular con los medicamentos y los cuidados. Eliminar la inflamación porque es un factor de riesgo tanto para producirse sinequias, uveitis, elevaciones de la presión intraocular, prevenir la infección con antibiótico de amplio espectro y controlar la presión intraocular. Lo primero, eliminar el químico con irrigación abundante. Es lo más importante del tratamiento. Poner autoanestesia tópica o si el lavado lo vas a hacer en quirófano, pues un bloqueo. Con solución salina, con Ringer lactato, de hecho los pacientes, o sea, la recomendación es de que en ese mismo instante, en el momento que le cae el químico, el paciente debería de estarse lavando con lo que encuentre, o sea, con agua, con realmente lo que encuentre sería bueno para tratar de eliminar el químico. El riego, o sea, la irrigación debe continuarse hasta que se neutralice el pH. Como les decía, eso sería ideal si tuviéramos las tiritas para estar midiendo el pH. Hasta tener un rango de 7 a 7.2, mínimo con 1 o 2 litros de irrigación. En eliminar el químico, pues hay que monitorear en intervalos de 15 a 20 minutos después de la estabilización de lo que es el pH para ver que ya no continúe cambiando. Y pues ya que se finaliza la irrigación y el paciente está más calmado, tiene menos molestias, pues ya explorar el paciente, vertiendo los párpados, haciendo la limpieza de los restos que hayan quedado, viendo si hay inflamación, si no se produjo alguna otra herida. En promover la curación de la superficie ocular, los ojos que están químicamente lesionados tienden a producir lágrimas inadecuadas, por lo tanto, pues las lágrimas artificiales las van a acompañar, ¿no? Por siempre. Ungüentos antibióticos o tópicos si el paciente tiene afectación en párpados. Y los esteroides tópicos también son necesarios para controlar la inflamación y facilita lo que es la curación epitelial. En esta imagen, lo que vemos es un simbléfano. Vemos cómo está adherido todo de aquí de la parte tarsal hacia lo que es la conjuntiva, entonces da la apariencia como si fuese un terigión, pero si se dan cuenta, viene desde lo que es esta parte inferior, entonces es como una manera de cicatrización de la conjuntiva irregular, que eso afecta mucho a los pacientes, hay que tratar de evitarlo quitando la inflamación. El ascorbato es como un amigo muy importante en este tipo de quemaduras, que viene siendo la vitamina C, nos ayuda a la remodelación del colágeno y lleva una mejora en la curación corneal. Normalmente se recomienda de 1 a 2 gramos cada 24 horas por un mes. Es parte del tratamiento de las quemaduras. También puede prevenir el retraso de la ulceración corneal. Los antibióticos orales de tipo tetraciclinas, como la doxiciclina, que es la que más utilizamos, también disminuyen el riesgo de la fusión corneal o de la perforación a través de la inhibición de la metaloproteinasa de la matriz. O sea, estos se utilizan no tanto como profiláctico para la infección, sino para prevenir una ulceración. Lean el mecanismo de estos tipos de medicamentos y se van a dar cuenta cómo es que actúa para que nos evite la cascada de todo eso de las proteasas
evite lo que es la ulceración. Entonces, para eso se utiliza. También es parte del tratamiento. La colocación de un lente de contacto terapéutico de vendaje hasta que el epitelio esté regenerado, ¿no? Para evitar o disminuir las molestias del paciente. Pues ya en casos extremos se pueden optar por el trasplante de membrana amniótica que promueve la curación más rápida de los defectos epiteliales de pacientes que sufrieron quemaduras, porque tienen propiedades antiinflamatorias, propician el crecimiento del epitelio, controlar la inflamación con esteroides rompe el ciclo, ¿no? Entonces también nos ayuda. La membrana amniótica en Guatemala la van a ver mucho, la utilizan mucho para, en lugar de colocar autoinjerto, colocar membrana amniótica en lo que es la cirugía de pterigión. Es más frecuente que la vean ahí, la verdad nunca, creo que no me ha tocado que lo utilicen para quemaduras, pero sí la utilizan mucho, mucho allá en Guatemala para la cirugía de pterigión. En lo que son los esteroides, pues no, realmente no es como dejar, la inflamación es bastante, ¿no? Entonces no es como dejar a un cipro con Dexa. Entonces más que nada es más agresivo, ¿no? Vamos a utilizar prednisolona al 1%, que puede usarse 4 veces al día durante una semana. Empezar por esa dosis. La dosis de esteroide debe aumentarse a dosis por hora en quemaduras graves. De hecho, o sea, todo depende del paciente y la gravedad de la situación. Los esteroides, esto es muy importante, por eso le digo que los pacientes los van a estar viendo constante. Los esteroides deben de suspenderse o disminuirse rápidamente de 10 a 14 días para evitar una lesión corneal. En estos casos sí los van a dejar para disminuir la inflamación, para que la conjuntiva no haga una cicatrización irregular, para que la presión no se esté elevando por la inflamación, para que no se produzcan sinequias, pero a los 10 a 14 días, dependiendo de la evaluación del paciente, los vamos a suspender para que ese paciente no se nos perfore. En prevenir la infección, cuando el epitelio corneal está ausente, el ojo pues va a ser mucho más susceptible a tener una infección sobreagregada. Entonces vamos a utilizar antibióticos tópicos profilácticos siempre desde el inicio, ¿no? Desde que puede ir una moxifloxacino, gatifloxacino, antibióticos de amplio espectro en estos casos, es lo más recomendable. En el control de la presión intraocular se recomienda pues, el uso de supresores del humor acuoso para evitar que se eleve la presión intraocular. En este caso hay que tener cuidado cuando veamos clases de glaucoma, van a darse cuenta que cada tipo de antiglaucomatoso tiene un efecto diferente y tiene reacciones o efectos secundarios diferentes. El medicamento que sí va a estar contraindicado van a ser las prostaglandinas. Eso nunca jamás los dejen en los pacientes porque producen inflamación. Entonces, esos van a estar contraindicados siempre, ¿no? Porque nos van a, aparte del paciente de inflamación, le vamos a producir más inflamación. La dorzolamida también puede llegar a estar contraindicada porque nos produce edema en la córnea. Entonces, también eso puede ser que no los dejemos. Casi siempre las presiones no están como que tan elevadas y se pueden controlar bien con un timolol, por ejemplo. Ya si el paciente realmente tiene presiones intraoculares muy altas, bueno, podemos iniciar también con su Critantec y ya estar viendo la evolución, si no tiene más inflamación, si la presión se está controlando, pero casi siempre empezamos con uno leve, como un timolol. Para controlar el dolor, pues son extremadamente dolorosos estos casos. El espasmo ciliar se puede manejar con agentes cicloplégicos. Esos pacientes sí les vamos a estar dejando su gotita de TP, por ejemplo, o sea, de que junto con su receta en su tratamiento va a ir su TP cada 24 horas o cada 12 horas. Y el paciente va a estar con la pupila dilatada y le van a decir, va a ver borroso, pero eso le va a quitar el dolor. En los cuidados quirúrgicos, pues puede ser necesario que el tratamiento médico anterior no resulte en curación epitelial en pocas semanas, que hay que entrar al quirófano a corroborar que se haya realmente retirado todo el material, hacer un lavado exhaustivo, todo completamente, debridar tejido necrótico con la conjuntiva o en la córnea, poner parches temporales de membrana amniótica, todo eso si el paciente no mejora con el tratamiento. Trasplante de células madres limbales, si hay lisis del simbléfaro conjuntival, o sea, si hay adherencias,
se pueden retirar. Estas son las adherencias que se forman. Entonces siempre hay que estarlas tratando de quitarlas, cortarlas, retirarlas, porque si no se va pegando y luego se cierra. Y en las consultas pues van a hacer un seguimiento muy minucioso por muchos factores. Uno, porque este paciente pues tiene un pronóstico muy reservado. Dos, porque hay varias cosas que tenemos que estar monitoreando. La presión, la cicatrización, la repitalización. Entonces estos pacientes van a estar muy de cerca en las consultas de que al día siguiente, al siguiente día, máximo cada 3 días, dependiendo de cómo lo vayan viendo. Tal vez después ya lo pueden ir citando cada semana. Y sobre todo porque hay que estar haciendo muchos movimientos de tratamientos. Ir bajando el esteroide, retirarlo por completo, aumentar el antibiótico, aumentar el lubricante. Entonces, todo eso es como muchas variaciones y consultas constantes. Y bueno, esta es pues toda la presentación. En resumen, yo sé que está muy largo, pero este tema de quemaduras realmente es muy importante. Sí se han presentado muchos casos en Arandas, era un lugar donde había muchos casos de que llegaban con quemaduras químicas. Sí me tocó una vez un joven que llegó de quemadura de cal. Fueron ambos ojos y realmente, o sea, llegó gritando del dolor y eso es difícil porque hay veces todo es en el consultorio y bueno, o sea, realmente el lavado es bien doloroso, le pones el puente, pero ¿qué tanto le puede hacer el puente para el dolor que siente? Y es sujetarlo entre varias personas y hacerle el lavado a chorro, una solución tras otra, vertir los párpados, meter hisopos, poner bléfaro para poder abrir el ojo. Y ya después de que lo tranquilizas, le pones sus medicamentos, TP, pues ya, revisarlo, ¿no? Y ya, pues ahí te vas dando cuenta teñirlo, qué tanto se desepitalizó. De hecho, hasta con la fluoresceína le vertí el párpado, ves las zonas que quedan blancas, avasculares, donde se quema la conjuntiva. Y, y estarlo cuidando. Y la receta siempre va a ser su antibiótico en gotas. Siempre empezamos y se puede estar goteando cada hora, sino cada 2 horas. Su lubricante, repitelizante. Su vitamina C, su sofipren o esteroide cada 4 horas, cada 2 horas, dependiendo cómo lo vean. Y de una vez, siempre, o sea, pueden dejar el antiglaucomatoso de profiláctico. Ya lo revisan al siguiente día, a los 3 días, y siempre estar tomando la bolsa visual, la presión intraocular, tomar medidas de las lesiones, registrarlas, siempre para tener como un control. Pero son pacientes así que son como todo un reto y son difíciles porque la evolución es lenta y los tienes que estar cuidando mucho. No, pero sí, sí es frecuente que lleguen estos casos y que lleguen traumas a la guardia. Entonces, por eso sí traten como de enfocarse o grabarse puntitos importantes de que no le voy a dejar esteroide cuando tenga desestabilización, no lo voy a parchar cuando sea por un vegetal, por una rama, y tampoco le voy a dejar esteroide aunque la lesión sea pequeña, porque el esteroide nos propicia la sobreinfección micótica también y la ulceración en esos casos vegetales. Y cuando es por álcali o cuando es por ácido, entonces todo eso es como bien importante. Lo van a ir aprendiendo sobre la práctica, pero cualquier duda se tienen a sus R's más y a sus pelos que les pueden apoyar también. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Buen día, Miranda. El papel del Hola. ascorbato y la Ajá. presentación. Ujú. Que siempre dejamos, es que vienen las pastillitas que son efervescentes. Vienen así como hay unas, es la vitamina C efervescente, por ejemplo, o si vienen de 1 gramo en su mayoría. Entonces, pues pueden tomar en poquita agua efervescente. Puede ser cada 24 o cada 12 horas. De hecho, también puede ser en cápsulas, no hay problema, pero siempre se trata de dejar su vitamina C. Cada 12 o cada 24 horas. Perfecto. Una duda, Miranda. Ujú. Cuando haces el lavado, porque dices que tienes que vertir párpados con el hisopo, ¿lo haces en Sí. lámpara o lo haces como ahí en el lavabo por el chorro? Porque pues es mucha cantidad, 2, 3 litros. Sí, es bastante cantidad. Entonces, no, en ese momento, pues tratas de, pues, poner lo más cómodo al paciente.
Ahí en casos que hemos tenido en Santa Mónica, lo ponemos en el lavabo y ahí, o sea, chorra la solución y ahí viertes el párpado con el hisopo y pues lo tallas el párpado para tratar de eliminar toda la sustancia. A veces es muy difícil que el paciente abra el ojo, entonces pues ponemos el bléfaro y todo, tanto inferior como superior. En Arandas me tocó así hacerlo en la silla, en el sillón, y entonces era como que tenemos reclinada la cabeza hacia atrás y así haciendo el lavado, y ya después de que ya ves que ya lavaste como con 3 litros y crees que ya se eliminó, si no toda la mayoría, entonces ya lo revisas en la lámpara, que igual el paciente va a tener muchísima fotofobia, vas a batallar mucho, pero pues así se puede revisar y ya nada más minuciosamente ver que no hayan quedado partículas o hacer una limpieza de fondos para estar seguro. Y así de plano ves que está demasiado adherido, no se puede retirar y o el paciente es muy difícil, no puedes abrir el ojo, pues entonces sí ya es un paciente que tiene que pasar al lavado quirúrgico. Ok, muchas gracias. De nada. Si tengan alguna otra duda, comentario. Sí, jefita, una pregunta. ¿Cuánta es la cantidad Ah, de líquido o sea, la cantidad necesaria es en base a la cantidad que tú ves de cal que le cayó al paciente? Otra cosa, sí, ¿la haces ajá, a presión con una jeringa de 10 y una cánula o ok. la haces con un equipo De equipo de de venoclisis. canalización? Ajá. Ajá, Sí, bueno, se supone que aquí lo ideal, o sea, en el mundo ideal sería hacer el lavado mínimo con 2 litros y en base a eso, claro, si tú ya ves que has eliminado casi en su mayoría, eh, hacer la prueba con la tirita del pH, ¿no? De que cada 15, 20 minutos, en un lapso de 1 hora, para ver si el pH ya está neutralizado o sigue modificándose. Como realmente no tenemos esas tiras, entonces lo que se hace, se trata de por lo menos con 3 litros de solución. Claro que depende mucho qué tipo de sustancia sea y cuánto sea la cantidad. Si tú ves el paciente realmente que está lleno de la sustancia, pues vamos, 3 litros, no importa. Lo revisas y tú ves no se ha limpiado otro litro. Entonces, pero sí depende mucho la sustancia y qué tanta cantidad tú observes. Y sí, normalmente si tienes, lo hacemos con un equipo de venoclisis, la conectas a la solución y con eso, o sea, le estás dando porque es una irrigación continua. En cambio, tú estás llenando jeringas, entonces ahí se te va un montón de tiempo y solamente le estás inyectando chorro que 10, 20, entonces es mejor una solución a chorro con un equipo de venoclisis. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, bueno, pues entonces igual les voy a enviar la presentación para que la tengan y pues ahí si quieren volver a revisarla y tomen los puntos importantes para ahora que ya están haciendo guardias y les toquen ver casos, entonces ahí se las envío. ¿Ah? Oye, Yo tengo Miranda. una- Mande. No, Es- primero la duda si quieren. sí. Respecto al dolor, ¿se puede dejar un Ajá. aire o tópico o vía oral? Ok, sí. De hecho, el ciclopléjico les va a ayudar mucho con el dolor. Es lo que más les va a ayudar. Pero le puedes dejar medicamento vía oral. Sobre todo no tratamos de dejar tópico porque ya es bastante el tratamiento que se van a estar colocando. Y también al bajar la inflamación va a disminuir mucho el dolor, pero sí les puedes dejar medicamento vía oral para el dolor. Dependiendo qué tan fuerte sea, pues vas a considerar qué medicamento, pero o sea, sí pueden estar tomando medicamento vía oral. Tópico no es tanto como de que no es tan frecuente que dejemos, de que ketorolaco, tópico, Dustalox, no. Entonces, pues que nada, porque a veces también tenemos reacciones en la córnea o acumulaciones de fármacos. Entonces, tratamos lo menos posible. Si eso se puede inhibir de otra manera, como por vía oral, entonces mejor. Y como realmente el ciclopléjico les ayuda bastante, con eso se refieren que tienen bastante mejoría del dolor. Va, excelente, muchas gracias. De nada.
Lo otro, Miranda. Es que nos había comentado Javier que tenían un correo donde mandan todas las presentaciones, o a dónde nos mandarían esto. Sí. Sí, normalmente cuando tenemos clases, tenemos un correo donde ahí estamos poniendo las presentaciones, subiéndolas. Entonces, sí, como hace tiempo que no estamos usando el correo, pero igual les paso el correo y la contra para que puedan ingresar y ahí vean clases. Ahí la puedo subir o si no, igual se las subo al grupo por WhatsApp. Se las Ok. envío. Va, ¿Va? sale, Muy gracias. bien. Que tengan bonito día. Cuídense mucho todos. Gracias. Yo Igualmente, creo gracias. De nada, Gracias. yo creo que el doctor Gauri, pues la verdad, yo creo que hasta la hora que le toque su clase. Tenemos a las va. 11 con Jorge León. Sí, entonces sigue Jorge y ya después el doctor Gauri. Ok, perfecto. Va. Entonces nos Muy conectamos bien. hasta las 11. Sí, yo pensé que sí, ya hasta la hora que les toque Va. su siguiente clase. ¿Va? Sale. Muy bien, bonito día. Gracias. Bye, Igualmente, bonito gracias. día. Igualmente. Hasta luego, Gracias. gracias.